Vamos ahora a conversar de inmediato con Jairo Libreros, él es analista político, lo vamos a hacer con él. Hola, muy buenas tardes, pero no vamos a conversar con él acerca de la reapertura de la zona fronteriza, aunque sabemos que está también abocado a este tema, lo hemos visto muy activo con el tema también en su timeline. Lo vamos a conversar con usted acerca de el llamado que ha hecho el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para que la ONU y también el Papa Francisco, entre otros, se integren en el comité de escogencia de 24 magistrados para el Tribunal Especial de la Paz. Buenas tardes, gracias por estar aquí vía Skype. Diana, muy buenas tardes. Sin duda los pasos del proceso de paz son dicientes. En estos momentos creo que en Colombia no solamente hay claridad, que independientemente del resultado los avances son efectivos. Uno de los escollos más importantes consistía en el mecanismo que se iba a escoger para determinar qué instituciones iban a estar encargadas de seleccionar a los magistrados que conformen ese Tribunal Especial para la Justicia Transicional en Colombia. Con la información que tenemos, yo creo que no es que se haya subsanado las dudas, pero indudablemente tener al Vaticano, a Naciones Unidas y a otro tipo de organizaciones internacionales como el Instituto Internacional de Justicia Transicional o una organización, realmente una asociación de universidades públicas, creo que da más garantías para propios y extraños. Humberto de la Calle ha dicho que, bueno, con la incorporación sobre todo de estas dos entidades de su santidad, el Papa Francisco, y del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, pues no pudiéramos tener duda alguna de que se va a hacer justicia en Colombia. ¿Qué cree usted? Yo creo que la justicia sí va a haber, pero va a ser una justicia enmarcada, entre comillas, en algo transicional, es decir, una justicia pensada más para superar el pasado, tener la ilusión de soñar con un país reconciliado y obtener algún tipo de sanción que no precisamente consiste en cárcel para que podamos avanzar en este proceso tan importante para Colombia y América Latina. Justicia sí va a haber, pero no va a ser justicia tradicional. Ahora, ¿cómo sería el mecanismo? Es decir, si se incorporan a este comité de escogencia de los 24 magistrados, tanto el Papa Francisco como la ONU, por cierto, que eso todavía no está confirmado, ya es noticia, entiendo, en El Espectador, incluso está Sí. que la ONU está analizando la posibilidad de incorporarse, pero me interesa muchísimo ver con usted cómo sería la logística, cómo sería el procedimiento. El procedimiento, pues hasta ahora no tenemos mayores datos. Desde las 8 de la mañana hora Bogotá se conocen las instituciones o por lo menos los personajes que representan esta institucionalidad que van a tener un procedimiento especial para decantar entre todos ellos cómo se va a conformar ese tribunal. Todavía nos falta conocer realmente cuáles van a ser los procedimientos, dónde va a operar, de qué manera se va a pagar a los altos magistrados, quiénes van a conformar las unidades investigativas, los magistrados auxiliares y una cantidad de personas que están convocadas, por lo menos en vocación, a garantizar justicia para el caso colombiano y superar este incidente. Poco a poco en el transcurso del día se han filtrado algún tipo de datos, pero hasta que no tengamos la publicación de los protocolos exactos, creo que todavía nos falta mucho tiempo. Frente a esta gran noticia, por ejemplo, la oposición a la paz en Colombia, no sé si es correcto decir a la paz, porque ¿quién se puede oponer a la paz, no? Pero en todo caso, A los al acuerdos de paz. planteamiento. Sí, exacto, al planteamiento tras los acuerdos de paz. ¿Cómo se ha comportado? ¿Cuál es su parecer? Bueno, el Centro Democrático, que es el partido político que dirige el expresidente Álvaro Uribe Vélez, como otro tipo de organizaciones sociales o movimientos políticos, no están de acuerdo con el mecanismo. Hay que tener en cuenta que si bien este es uno de los asuntos bandera de la oposición, que muy seguramente, como ya se anunció, va a apostar por el no, el día que se fije como jornada del plebiscito por la paz, pues ellos consideran que no es el mejor mecanismo por un motivo muy sencillo. Pueden ser designados por el mismísimo Papa, pero si la estructura no garantiza años de prisión por cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de guerra, la oposición en Colombia no comparte este mecanismo. Estos puntos todavía están por definirse, ¿cierto? Y los definiría el gobierno y las FARC. Claro que sí, hay muchos puntos que definir, aunque si uno mira en su conjunto, estamos hablando de un porcentaje nunca superior al 3%, que una vez subsanados se firma la paz.
pero muy seguramente estas personas, con las 3 jurisdicciones que se crearon en el transcurso del año pasado y este año, por lo menos en teoría y en el papel en La Habana, pues existen mecanismos para que la gente acuda si ha cometido un delito, cuente por qué lo cometió, se comprometa a resarcir el daño que ocasionó a las víctimas y acciones o compromisos de no repetición. Pero si la gente cuenta lo que pasó, no va a pasar ni un solo día en la cárcel. Quienes no quieran participar y se sometan a la jurisdicción, pues muy seguramente van a tener penas de ser hallados culpables hasta de 20 años. ¿Qué se puede decir a esta hora y tras este anuncio del proceso de amnistía? Yo creo que la amnistía va a ser muy amplia, pero la amnistía va a ser muy amplia porque el derecho internacional, no solamente lo acordado en términos del DIH, en los acuerdos de Ginebra, los propios protocolos 1 y 2, especialmente el protocolo 2, que se encarga de regular los conflictos armados de carácter no internacional, el Tratado de Roma establece textual: los países que hagan una negociación garantizarán una amnistía lo más amplia posible para la tropa. La tropa va a gozar de una amnistía muy amplia, general, que no solamente va a tener en cuenta los delitos de carácter político, como puede ser la rebelión o la sonada, sino una serie de delitos conexos que generan mucha preocupación, ¿no? Porque como delitos conexos ya se conoce que se va a involucrar el narcotráfico y otro tipo de actividades muy sensibles para un país como Colombia y en América Latina, pues de unas repercusiones muy delicadas. Pero yo creo que la tropa va a gozar en términos generales de una amnistía clara, precisa, van a quedar a salvo de deudas con la justicia. Los principales cabecillas, llámalos tú, el secretariado, cuya gran mayoría se encuentra en estos momentos en Cuba, u otras personas que conforman los grandes tomadores de decisiones, eminentemente militares de la FARC, sí se van a tener que someter a la Jurisdicción Especial de la Paz, cuyos magistrados están a punto de ser designados. Señor Ribleros, con relación a la incorporación eventual del secretario general de la Organización de Naciones Unidas y también del Papa Francisco, le pregunto, ¿considera usted que el tema de los acuerdos de paz en Colombia está politizado o no, como para que se incorporen estas dos grandes entidades al proceso? El proceso está politizado, está polarizada la sociedad y en estos momentos se avisora un choque electoral muy difícil de pronosticar en los próximos 2 meses. Que intervenga o no el Vaticano o Naciones Unidas, yo creo que no le quita ni el matiz político, ni la polarización, ni la incertidumbre que viene. Pero creo que es un tema de garantías que para muchas personas puede ser relevante. Ahora, ¿pero usted cree que tanto el Papa Francisco como Ban Ki-moon puedan considerar la incorporación en estas condiciones? No sé si en este sentido existen antecedentes, si en el pasado figuras de la talla de un papa o un secretario de un organismo como el de la ONU se han incorporado a procesos tan politizados de pacificación como este. No, existe colaboración vía mecanismos de mediación o de facilitación. Hay que tener en cuenta que Naciones Unidas, a partir del año aproximadamente 2003, cuando entró en vigor el Tratado de Roma, suscrito en el año de 1998, pues tiene un tribunal que administra justicia, un tribunal que tendría competencias si la justicia no opera en Colombia. En el caso de este acuerdo de paz, ahí puede haber un problema muy sensible. Esperemos a ver qué decisión se adopta, pero el Vaticano y otras instituciones de carácter transnacional sí se han involucrado en este tipo de actividades, pero no designando jueces, porque los jueces ya existen en la gran mayoría de tribunales que se ha creado. Pero si tú miras los tribunales ad hoc que existen en el mundo, tienen intervención directa, principal de Naciones Unidas. Te pongo 2 ejemplos: el Tribunal para la Antigua Ruanda, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia fue conformado bajo la dirección, conducción y liderazgo de Naciones Unidas. Muy bien, señor Libreros, le agradecemos muchísimo su entrevista para Latinoamérica en Vivo, esclarecedora su participación y le deseamos que pase buenas tardes. Para mí es un gusto acompañarlos. Feliz tarde.